Andrés y Juan, es lo mismo que nos puede suceder a nosotros cuando estamos a solas con Jesús. De eso estaremos hablando en esta mañana. Antes de ello, quiero pedirles que veamos unas pequeñas imágenes que van a aparecer en la pantalla. Si tal vez no se aprecian, no importa. Quiero que escuchen esta historia. Y agradezco a alguien que pudo hacérmelo llegar vía internet, porque cuando preparaba la enseñanza para hoy, recordé mucho ese pequeño correo y creo que nos va a ayudar mucho. Nos va a ilustrar lo que los discípulos pudieron experimentar ese día que vieron a Jesús transfigurado. Bordados de la vida. Cuando yo era niño, mi madre trabajaba mucho cosiendo. Yo me sentaba en el suelo, miraba y preguntaba, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y ella me contestaba que estaba bordando. Todos los días yo hacía la misma pregunta y ella contestaba lo mismo. Yo observaba su trabajo de una posición abajo de donde ella se encontraba sentada. Y repetía, mamá, ¿qué estás haciendo? Lo que decía desde donde yo la miraba, lo que estaba haciendo me parecía muy extraño y confuso. Era un montón de nudos, hilos de diferentes colores, largos, cortos, gruesos, otros finos, yo no entendía nada. Ella sonreía y miraba hacia mí y de manera amable me decía, hijo, sal un poco a jugar y en cuanto termine mi trabajo, yo te llamaré, te tomaré en mis brazos y dejaré que veas el trabajo desde mi posición. Pero yo seguía preguntándome desde abajo donde estaba, ¿por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y otros claros? Porque me parecía tan desordenado y enmarañados. ¿Por qué estaban tan llenos de nudos y puntos? ¿Por qué había tantos nudos, hilos enredados entre sí? ¿Por qué no tenían una forma definida? ¿Por qué tardaba tanto para hacerlo? Un día cuando yo estaba jugando, ella me llamó, hijo, ven aquí, déjame tomarte en mis brazos. Me sentó en su regazo y me sorprendí al ver el bordado. No lo podía creer. Desde abajo parecía tan confuso, pero desde arriba he podido ver un paisaje maravilloso. Entonces ella me dijo, desde abajo mi bordado te parecía confuso y desordenado, porque tú no veías que en la parte de arriba había un bello diseño, pero ahora mirando el bordado desde mi posición, tú ya puedes ver qué es lo que yo he estado haciendo. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho, Padre, ¿qué estás haciendo? Él parece responder, estoy bordando tu vida, hijo. Y yo sigo preguntando, pero todo lo veo confuso. Padre, todo está desordenado. Hay muchos nudos, situaciones difíciles que no terminan, cosas buenas que pasan rápido. Los hilos son tan oscuros, ¿por qué no son tan brillantes? El padre parece decir, hijo mío, ocúpate de tu trabajo, relájate, confía en mí, yo haré mi trabajo. Un día te llevaré en mis brazos y entonces irás a ver el plan de tu vida desde mi posición. A veces no entendemos qué está ocurriendo en nuestras vidas. Las cosas son confusas, no encajan y parece que nada nos sale bien. Lo que pasa es que estamos mirando el reverso de la vida. Del otro lado, Dios está bordando. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto un bordado y vemos la parte de atrás, verdad? Y como que a la vista no es un poco agradable, ¿verdad? Y más si son esos bordados rústicos,
que tienen todos los nudos que el niño veía. Los discípulos caminaron con Jesús mucho tiempo y había cosas que no entendían. Jesús repetidas ocasiones les enseñaba, les compartía la razón, el propósito por el cual Él había venido, y los discípulos no entendían. Veían puros nudos, veían puros hilachos, veían cosas amorfas. Hasta que Jesús tomó a Pedro, Andrés y Juan y los llevó al cerro de la nevería, entiéndase, monte Tabor, y lo llevó a la montaña, y allá los llevó, y algo especial sucedió. Ellos vieron a Jesús cara a cara. Jesús se les reveló tal y como Él es en su gloria. Eso es lo que sucedió, esa es la transfiguración. Jesús se reveló a ellos glorificado. Y entonces ellos empezaron a entender un poquito el otro lado del bordado. Aún así, tenían sus dudas. Aún así no entendían muchas cosas. ¿Cómo está eso de que va a morir, que va a resucitar? La Biblia nos enseña en el capítulo 17 que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando nosotros estamos a solas con Jesús, podemos contemplar su gloria. Cuando estamos a solas con Jesús, podemos contemplar su gloria. La Biblia nos enseña que Él los tomó y los llevó a solas. Había mucha gente que estaba con Jesús. De toda esa multitud había un grupo pequeño, eran 12. Pero de ese grupo pequeño había unos 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pero de esos 4 había aún un grupo más reducido, Pedro, Andrés y Juan. Y aparte de ese grupo de los 3, había aún uno más cercano, Juan. Jesús quiso tomar a ellos 3 para revelarles su gloria. La transfiguración es el acto en el que Jesús fue tomado en presencia de sus 3 discípulos, quienes vieron su gloria celestial como realmente era Él, Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que los discípulos vieron ese día. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley y el pueblo de Israel lo vio bajar del monte Sinaí, vieron que el rostro de Moisés resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Dios había estado con él. Pero ellos vieron cara a cara a Jesús. Aquí fue muy distinto. ¿Por qué Jesús hizo eso? En primer lugar, la transfiguración sucede para alentar a Jesús a enfrentar la muerte de cruz. Esa es una de las primeras razones por las que la transfiguración sucede. Dios el Padre quería fortalecer a Jesús. Quería recordarle que aunque es Dios hecho carne, 100% hombre, 100% Dios, esa humanidad estaba siendo respaldada en los cielos por todas las huestes angelicales. Ese plan redentor de Dios en la vida de Jesús estaba respaldado. Y cuando Jesús tiene ese acto de transfiguración, simplemente Dios lo está alentando. ¿Me explico? Respaldando. No estás solo. Eso lo vemos aquí en Mateo capítulo 16.
versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a decirle a sus discípulos, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero en el capítulo 17, versículo 2, vemos el respaldo de todo el cielo sobre la persona de Jesús. Vas a la cruz, pero esto que estás haciendo, Jesús, es parte del proyecto redentor de Dios. No vas solo. También la transfiguración sucedió con otro segundo propósito: afirmar la fe de los discípulos. Ellos titubeaban. Jesús no necesitaba transfigurarse a ellos, pero los discípulos necesitaban ser afirmados en su fe. Y hasta en eso el Señor Jesús los ayudó. Si tantas son sus dudas, si tanto trabajo les cuesta creer en todo lo que he compartido con ustedes, tú y tú, vengan, acompáñenme a orar. Y allí les dio ese regalo de que pudieran contemplar su gloria. La Biblia dice que una nube los cubrió, 17:5. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube. Imagínense ustedes, nosotros leemos en la Biblia que en el libro de Éxodo el pueblo salió de Egipto y Dios durante el día los protegía con una columna de nube y durante la noche con una columna de fuego. A esa columna se le llamaba Shekinah, la presencia de Dios, la misma presencia de Dios. ¿Quién iba a pensar que lo que Pedro, Andrés y Juan habían leído en sus clases de sabatinas allá en aquel tiempo, ellos lo iban a ver? Un día leyeron que Moisés tenía su rostro resplandeciente y ven a Jesús transfigurarse, o sea, ellos vieron mucho más. Un día ellos leían que la presencia de Dios bajaba sobre el templo en una nube y ellos vieron una nube inmensa de luz. Esa nube simboliza, representa la presencia de Dios. Ellos pudieron ese día contemplar la gloria de Jesús. Pero lo único que tuvieron que hacer fue estar a solas con Él, fue caminar con Él, fue acercarse a Él, fue subir al monte con Él. Me llama la atención lo que dice el versículo 17:1. Jesús tomó, Él los llevó hasta ese lugar para que pudieran ver su presencia, su gloria. Mateo 17:6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando nosotros contemplamos la gloria de Dios, aprendemos a bajar nuestra mirada, aprendemos a quitar de nosotros ese orgullo, esa altivez, esa soberbia. Aprendemos a postrarnos y a reconocer que hay alguien en el cielo y en la tierra que está por encima de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Y eso es lo que hicieron los discípulos. Tal vez había muchísimas cosas que no entendían aún. Pero cuando vieron a Jesús, vieron la gloria de Dios, vieron aquella nube, no les quedó más que postrarse, llenos de alegría, dice, con gran temor. Muchas veces nosotros queremos contemplar la gloria de Dios, pero a veces pensamos que
con un par de horas cada semana será suficiente. La verdad es que no, hermanos. Tú vas a poder contemplar la gloria de Dios cultivando tu tiempo a solas con Dios. No siendo parte de la multitud, sino siendo parte de ese círculo íntimo de Jesús. ¿Estás tú en ese círculo íntimo de Jesús? Si en verdad te gustaría experimentar la presencia de Dios en tu vida, ver su gloria, yo te animo para que cultives más ese tiempo a solas con el Señor. Si no puedes, dile, tómame. Como tomaste a Pedro, Andrés y Juan, tómame. Pero hay que subir al monte. Ay, es a las 9 de la mañana, es a las 8, es a las 7, hay mucho sol, no tengo carro y se me acabó el carro, se me acabó la fe, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que subir al monte. Hay que seguirlo para que podamos contemplar su gloria. Segunda enseñanza. Cuando estamos a solas con Jesús, no solamente contemplamos su gloria, sino que conocemos su propósito. Ellos llegaron a la cima del monte y dice el capítulo 17, versículo 3, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, etcétera, etcétera. Durante esa visión que tuvieron de ese momento tan especial, tan glorioso, Jesús tuvo un encuentro con Moisés y con Elías. Tal vez para nosotros no nos diga mucho estos dos nombres, pero cuando tú y yo podemos entender que Moisés representa la ley, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y Moisés hablaba de los sacrificios, Moisés hablaba del templo, Moisés hablaba de todo lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales que Jesús tenía que cumplir. Y por el otro lado tenemos a Elías. Elías era uno de los profetas que el pueblo de Israel tomó como estandarte. Aparte de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, Daniel, Elías parece ser que era el preferido de los judíos. Y ustedes ven que en el Nuevo Testamento constantemente se está hablando de Elías y Elías, y se confunde a Jesús con Elías y a Juan el Bautista con Elías, porque la gente tenía en su idiosincrasia la idea de que Elías iba como a resucitar, no a reencarnar, ojo, que iba a resucitar, como que ellos esperaban esa promesa. La habían mal interpretado porque Jesús les dice, Elías ya vino. ¿Y quién era Elías? Juan el Bautista. No hablaba de la misma persona, la promesa en la Biblia. Pero a donde quiero llegar es a esto. Elías va a representar a todos los profetas. Todos, desde Isaías hasta Malaquías. Todas las profecías que se habían dicho de Jesús que tenían que cumplirse. Aquí estaba Jesús, aquí estaba Moisés y aquí estaba Elías. Tal vez me imagino a Moisés diciendo, Jesús, lo que pasa es que acuérdate que tiene que ser un cordero sin mancha y tú eres el único. Acuérdate que tú eres el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Y tal vez imaginemos a Elías hablando con Jesús. Mira, es que escrito está en los profetas que así, que así, y falta esto, y lo único que falta es que como cordero se ha llevado al matadero, que no abrió su boca, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Recuerdan esos pasajes en Isaías? Por su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces,
Elías y Moisés van a representar